La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación de nombre Soluciones Panduit para ambientes industriales que garantizan la continuidad en los negocios. Antes de iniciar la presentación, me gustaría saber si nos logran escuchar y si se ve la pantalla y si nos logran ver a través de las cámaras, de favor. Si nos pueden confirmar ahí a través del panel de preguntas. Perfecto, muchas gracias, Nelson. Aquí nos confirma que todo está correcto. Nadia también nos dice que todo está correcto. Juan Carlos, muchas gracias, ¿todo bien? Perfecto, perfecto. Aquí ya varias personas nos confirmaron que se escucha correctamente y se ve correctamente. De nuevo, muchas gracias por conectarse a este webinar. Tenemos aquí, me complace presentar a varios participantes que nos ayudarán a platicarnos un poco de estas soluciones de Panduit. Está César Macías, quien es Territory Account Manager de Panduit. ¿Qué tal, César? Buenos días. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, César. Buenos días. Está Guillermo Martínez, quien también es Territory Account Manager de Soluciones Industriales en Panduit. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Y se encuentra también Nathan Ávila, quien es Technical System Engineer en Panduit. ¿Qué tal, Nathan? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Perfecto, perfecto. Pues iniciamos. César, creo que eres el primero, ¿verdad? Así es, Adrián. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Y bueno, ya aterrizando en el objetivo principal de esta sesión, es precisamente traerles algunas de las soluciones que Cisco me está empujando de manera muy activa, de manera muy importante, incluso con productos en sus diferentes almacenes, con una iniciativa en conjunto con ellos, que está muy enfocada al tema de soluciones blindadas, pero asimismo también acompañada de toda la tendencia de Industria 4.0, de automatización, etcétera, etcétera, que hemos visto mucho ya en proyectos en las diferentes regiones. Entonces, la idea de esta sesión es precisamente primero hablarles un poco del tema de las soluciones blindadas para posteriormente aterrizarlo ya en soluciones específicamente del ambiente industrial. Para eso tengo a mis compañeros Nathan Ávila, quien es el segundo nivel técnico de los proyectos que estamos desarrollando en toda la República. Él basado principalmente en el norte y centro del país, y Guillermo Martínez, quien está especializado en el tema industrial, que precisamente nos ayudarán con toda su experiencia, con todo su conocimiento en estos proyectos. Quise robarles unos minutos al inicio de la presentación, simplemente para reproducirles un video, explicarles un poquito quién es Panduit, y asimismo darles un pequeño overview de las diferentes verticales que manejamos, sobre todo porque muchas de las veces se identifica Panduit nada más en el tema de fibra o de cobre, pero realmente tenemos un abanico de opciones que me gustaría platicarles un poquito más adelante. Si me puedes ayudar, por favor, Nathan, con el video, muchas gracias. The connected world, a world that's constantly innovating, expanding our use of power and data over cables and airwaves across countries and continents, throughout plant floors and job sites, emergency rooms and classrooms. This world of connections means everything to the world we live in. To increase the safety and sustainability of our cities, make travel more seamless, help organizations protect and save lives, and make our increasingly connected world possible. The need for connectivity drives Panduit to innovate beyond the ordinary, continually redefining industry standards, delivering today's most powerful, scalable, and profitable physical infrastructure and network solutions. But we don't do this alone. We do this with you, making your challenges our challenges. We answer the critical questions that most businesses face. How can I harness the Internet of Things to increase output, improve overall equipment efficiency, and reduce downtime? How can I extract more value from my IT, OT, and data center systems and facilities? Will the physical infrastructure solutions I choose today support my business 10 years from now? We are where you are and where you need us to be. Our manufacturing, warehousing, distribution, and partner ecosystem, located across the globe, allows Panduit to deploy consistent, high-performance physical infrastructure worldwide.
We know that every second of connection has value. When a plant's network goes down, each minute can cost thousands of dollars in lost revenue. That's why Noosa Yogurt chose Panduit to design and install a new physical infrastructure, rugged and ready to scale as the company grows. Our solution, which included a 25% reduction in implementation time, provided predictive analysis that allows Noosa to flag potential interruptions and solve them before they can take its network down. In Europe, when emission standards were raised for cleaner air, truck manufacturers needed to quickly modify their designs and retrofit existing models. Iveco trucks met the challenge with a new kind of exhaust system that burns more impurities at higher temperatures. To anchor the cables, Iveco chose Panduit corrosion-resistant fasteners, but Panduit innovation didn't stop there. By adding our PAT 4.0 cable tie system to Iveco's assembly line, workers were able to install harnesses 6 times faster with a tool that is 50% lighter and reduces shock by 40%. This improved productivity and lowered costs. Iveco is recognized as a leader in environmental thinking, and Panduit is supporting this by thinking differently about smarter OEM solutions. Our unmatched focus on innovating beyond the capabilities and demands of current standards made us a perfect fit for Purdue University. Students use as many as 9 different devices to power their always-on lifestyle and Purdue's network simply could not keep up, putting its ability to recruit and retain the best and brightest at risk. Panduit optimized the existing physical infrastructure, which cut costs, boosted connectivity, and delivered uninterrupted wireless access to every device on campus. Purdue's commitment to the student experience has resulted in seeing its highest enrollment rates to date. Our previous success enhancing the connectivity and performance for the Vatican's main data center earned Panduit the trust to digitize and protect more than 80,000 priceless historical manuscripts housed in the Vatican Apostolic Library. Adapting to the constraints of a structure built in the 15th century, Panduit developed a solution with security, storage, and power management. Because of our network, people around the world can access these invaluable treasures. Panduit, physical infrastructure for a connected world. Bueno, pues como pudimos observar en el video, realmente las soluciones de Panduit es una solución completa de end-to-end, de inicio a fin en cuestiones de infraestructura física. Y como lo vimos también, no nada más hablamos de temas de productos de fibras, de cobres, sino toda una solución completa para las diferentes verticales, data center, enterprise, industrial. Esta charla la vamos a enfocar mucho en el tema blindado, en el tema industrial, pero sepan que a través de Adrián, a través de Syscom, ustedes pueden acceder a todo el apoyo que requieran para proyectos con nosotros. Entonces, bueno, sin más preámbulo y para no quitarle tiempo a mis compañeros Nathan y Guillermo, le cedo la palabra a Nathan, quien nos va a platicar un poquito más a detalle y más profundamente de temas de soluciones blindadas. Y bueno, muchas gracias por el espacio, Adrián. Adelante, Nathan. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos. Voy a estar brincando de pronto entre slides, por esas razones que no voy a poner por ahora el modo presentación, para que sea un poquito más sencillo y más práctico. Bien, pues bueno, presentarme primero. Mi nombre es Nathan Ávila y formo parte del equipo de Panduit. Mis responsabilidades son principalmente ayudarles en la parte técnica a todo el equipo de ventas de Panduit, a ustedes también, ahora que, bueno, se han sumado a toda la estrategia que tenemos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando, Guillermo, César y un servidor, de las soluciones que tenemos en Panduit desde el ámbito industrial y específicamente hablando de las soluciones blindadas. Hay un marco de referencia, bueno, que probablemente para muchos ya sea conocido, que es justamente los estándares TIA 1005, en donde, bueno, se establecen cuáles son sobre todo las recomendaciones para hacer un diseño adecuado en los diferentes ambientes de los pisos de planta. En este, digamos, apartado que estoy mostrando ahorita, así slide tras slide, se explica claramente cuáles son, digamos, las bondades y sobre todo el reconocer dónde debo de considerar el uso de cableado, sobre todo blindado. Y para ello, bueno, nosotros tenemos una guía específicamente la cual ustedes pueden encontrar en internet o en nuestra página. Es Panduit Mice Selection Guide, en donde en ella van a poder cruzar ustedes de manera directa en base a la zona o en este caso en base a la clasificación de estas zonas, ¿verdad? De acuerdo al ambiente, ¿qué producto Panduit pueden usar?
desde el punto de vista de las soluciones que nosotros tenemos brindadas, sobre todo, habrá que identificar, ¿verdad? Que claramente, sobre todo cuando hablamos de estos ambientes en donde hay mucha interferencia electromagnética, será muy importante que nosotros contemplemos esta guía. Guillermo va a platicar un poco más acerca de toda la arquitectura, un poquito del estándar, de cómo zonificar, de cómo tomar en cuenta estas consideraciones del diseño del estándar y a través de una serie de productos que, bueno, en este caso un servidor va a platicar un poquito más al respecto. Vamos a profundizar más acerca de cuáles son los sistemas de cableado estructurado como una buena práctica. Y para eso quisiera iniciar compartiéndoles este slide en donde, bueno, principalmente hacerles saber que dentro de las soluciones blindadas que tenemos nosotros en Panduit, van a encontrar ustedes que tenemos nosotros soluciones desde el IDF o en este caso desde el cuarto de telecomunicaciones que esté antes de ingresar a la planta, que muchas veces es desde el ámbito de Enterprise. Vamos a tener soluciones de paneles, ¿verdad? Los cuales pueden ser blindados. Recordar que nuestros gabinetes y nuestros racks Panduit tienen un sistema de blindaje incluido. Eso significa que si yo en una sola punta, ¿verdad?, del gabinete o del rack aterrizo todo el sistema de cableado estructurado, en este caso, voy a tener las bondades de poder mantener mi sistema de comunicaciones pasivas de manera segura. Tanto los paneles que son flat como los paneles angulados, algunos jacks que tenemos, ahorita los voy a mostrar más adelante, y todas nuestras soluciones de patchcore o de cableado UTP, bueno, principalmente vamos a tenerlos nosotros en esta categoría o clasificación blindada. Pongo aquí principalmente este ejemplo, ¿por qué? Porque en el caso de las soluciones que están en el mundo, el mundo industrial, habrá que tomar en cuenta que puedo utilizar tanto en el piso de planta los paneles ya tradicionales conocidos o en este caso estos, digamos, paneles que son de DIN Rail para poder yo, ¿verdad?, tener una mayor seguridad y aunque son una menor cantidad de puertos, puedo tenerlos también en una versión blindada. Eso es muy importante. Y va a depender también, ¿verdad?, del espacio en donde yo lo haga. Eso es muy importante porque, bueno, voy a hablar un poquito de los accesorios, sobre todo que van a ayudarnos en estos ambientes. Como les decía anteriormente, en Panduit, bueno, principalmente las líneas que tenemos de productos de cobre, ¿verdad?, hablando desde el punto de vista de las soluciones blindadas, vamos a contar con categoría 5E, categoría 6 y en algunos casos vamos a tener categoría 6A. Va también a depender el ambiente, ¿verdad? En cuanto a la flexibilidad, por ejemplo, hay lugares donde requiere un cable que sea bastante flexible, por ejemplo, en el caso de los robots o las líneas de producción. Y bueno, para eso tenemos, por ejemplo, un cable que puede soportar hasta 10 millones de ciclos de movimientos. Esto para ambientes donde inclusive no solamente esto de la flexibilidad, sino también altas cantidades de energía de voltaje, en el caso de 600 volts, por ejemplo, vamos a tener nosotros un cable que va a tener estas características. Entonces, dentro de las clasificaciones de cable, como lo podemos ver acá, vamos a poder tener cables UTP normales o en este caso patchcores normales o que tengan algún foil de protección o los que son ya blindados o en este caso que tengan blindaje y además dentro de cada uno de los pares voy a tener un blindaje adicional, ¿de acuerdo? Ahora, ya hablando específicamente de lo que son las especificaciones técnicas, ¿no?, de las soluciones y productos, bueno, hacerles saber que nosotros en Panduit tenemos ya una línea específicamente, ¿verdad?, diseñada, como les decía, para cada uno de los subsistemas de cable. Habrá que identificar los ambientes según el grado, como ya lo expliqué anteriormente, y además de los cables o conexiones tradicionales que son los jacks blindados, que son los patchcores blindados, el cable UTP blindado, vamos a contar con cables que también ya están prefabricados con conexiones, por ejemplo, tipo M12, los cuales voy a utilizar, por ejemplo, en access points o en algunas máquinas de procesamiento o inclusive en algunos espacios en donde requiero características de pues mayor, digamos, protección hacia lo que es la conexión de red. Ambientes, por ejemplo, IP65 o IP67, ¿no?, que son los que vemos en la parte central del lado derecho. Estos son principalmente. Y en el caso del cable verde sería el que les comentaba anteriormente de 600 volts, que tiene esta movilidad y flexibilidad de más de 10 millones. En algunos casos ustedes podrán inclusive pedirle a César o a Guillermo alguna muestra de estos cables, incluso un servidor, para que ustedes puedan mostrársela a los clientes. De pronto esto ayuda a que ustedes puedan hacer una venta inmediata.
el hecho de cambiar un patch core por otro ayuda a que incluso el desempeño de las aplicaciones sea mejor. Y cuando hablamos ya de los ambientes más robustos, como lo vemos hasta abajo, pues ya tenemos las clasificaciones de cables que, bueno, ya hablaré un poquito más de ellas posteriormente. Si hablamos de los subsistemas de cables en un piso de planta, recordarles que de la línea de productos que tenemos en Panduit, es sumamente importante que ustedes consideren que también estamos dentro de los paneles de control. Es decir, si ustedes pueden darse cuenta del lado izquierdo arriba, vamos a encontrar lo que son los patch panels tipo DIN, las conexiones de cobre, que incluso no solamente tenemos los jacks blindados, sino también tenemos los jacks terminados en campo. Que estos jacks terminados en campo blindados van a ayudarnos a hacer una conexión directa desde lo que es un enclosure de zona o un gabinete de zona hacia algún dispositivo específicamente que requiera una conexión directa, sin pasar, por ejemplo, por un panel. Este tipo de enlace se le conoce como MPTL y lo podemos certificar, dado que el estándar TIA 568 recientemente lanzó una actualización. Ahí podemos nosotros generar este tipo de certificaciones. Yendo también un poco a lo que viene siendo los accesorios acá abajo, ¿verdad? Que también, hablando desde el punto de vista de las conexiones, son, por ejemplo, los M12, hacerles saber que nosotros también ya contamos con lo que es la certificación para este tipo de conexiones M12. Marcas, por ejemplo, que son partners de nosotros, como el caso de Fluke, ellos ya tienen la posibilidad de hacer una prueba en campo de este tipo de cables M12, ¿sí? Y que incluso van a poder correr una prueba de las especificaciones requeridas para la TIA 1005. Por lo tanto, si en algún momento a ustedes les preguntan si nosotros podemos certificar, en este caso, las soluciones blindadas tradicionales, que serían con RJ45, o si lo podemos hacer con M12, Fluke tiene una serie de productos que ya permite hacer este tipo de certificación y validación, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es desde el punto de vista de la conectividad. Tenemos también lo que son las canalizaciones que ustedes ven aquí, ¿sí? Que son blindadas sobre todo para hacer esa separación y sobre todo no haya interferencia electromagnética desde la primera parte, por ejemplo, de la imagen del panel de control, donde podemos ver ahí lo que son los patch panels tipo DIN, ¿sí? Aquí están. Y que es justamente desde aquí donde entra, lo voy a mostrar más adelante, y de ahí pues la conectividad hacia abajo a través de estas canalizaciones que de hecho son blindadas. Las soluciones pues para lo que son ya los ecosistemas, directamente hablando desde el punto de vista del campo, bueno, tenemos estos cables que ya están prefabricados, que son tipo M12, los RJ45. Si tú tienes un UTP que va a llegar a lo que es esta línea de producción, podemos entregarte nosotros también soluciones como lo que ya mencionaba, que sería el jack terminado en campo, blindado, ¿sí? Lo que viene siendo también conexiones tipo M12, también que puedes terminar en campo muy fácil, y lo que son las conexiones a través de patch cores que ya están prefabricados. Las soluciones que indicaba anteriormente, que también puedes tú, ¿verdad?, considerar para ambientes más robustos, y estos patch paneles, lo que son accesorios outlets para poder hacer conexiones que permitan, ¿verdad?, aterrizar las conexiones, nos van a ayudar como un elemento adicional. Estos puntos de cableado, como decía anteriormente, los voy a poder realizar ya sea a través de una serie de cables que voy a mostrar un poco más adelante, los que ya son prefabricados o los que tú puedes fabricar en campo, y ambos pueden ser certificados. Eso es sumamente importante. Ahora, de pronto hay clientes que te van a pedir una referencia, te van a pedir, oye, ¿y de dónde parto? ¿Cómo puedo diseñar este ambiente? Si es un ambiente que es muy robusto, requiere una solución blindada, ¿tienes tú como Panduit algo que me permita saber cómo ir, ¿verdad?, haciendo un roadmap para ir haciendo este proceso de transformación digital? Porque muchas veces los clientes no pueden, ¿verdad?, dar ese brinco a la solución blindada de un golpe, sino que de pronto es hacerlo por zonas o hacerlo por fases. Bueno, básicamente lo que hay que contemplar es estos diseños que ustedes ven en pantalla, que pueden encontrar en la página de panduit.com/PCDS. Por ejemplo, es un diseño de referencia, arquitectura de referencia para un ambiente donde tenemos alimentos principalmente. Y están todos los componentes de los que yo ya hablaba. De hecho, tenemos una fibra, ¿verdad?, que puede llevar, un tipo de fibra dieléctrica en la cual puede llevar incluso nodos de red para la parte de Power over Ethernet, las soluciones blindadas de las cuales ya hablaba hace un momento, lo que son los plug terminados en campo, estos core set que son M12 que podrían ir inclusive a un access point, y lo que son las soluciones pues ya preconectorizadas. Este sería otro ambiente, por ejemplo, Warehouse Automation, en donde también de igual manera podemos ver los diferentes puntos de conexión,
podemos ver la conectividad acá abajo de los core sets, que en este caso son los patch cores ya prefabricados. Puede ser de un lado RJ45, del otro lado puede ser M12. Puedo tener inclusive los convertidores de M12 a RJ45 y lo que son los patch cores de grado industrial que pueden soportar pues ya todos estos elementos que les comentaba anteriormente. Hablando también de las soluciones blindadas, recordarles que, bueno, tenemos un adaptador, este es muy, muy popular, de hecho se acaba de lanzar recientemente la versión blindada, en donde básicamente esto es, como pueden ver en pantalla del lado derecho, para ambientes donde quiero llegar y recibir un nodo, pongo lo que es un jack, termino en el jack y de ahí puedo poner un patch cord hacia un switch, hacia un PLC, hacia algún dispositivo dentro de un gabinete. Esto lo puedo utilizar sobre todo en exteriores y en interiores, sobre todo en ambientes de piso de planta. Los ya conocidos, ¿verdad? Ya les comentaba que tenemos estos conectores que son categoría 5E hasta 6A con protección IP67, que también son blindados. Y al mismo tiempo lo que son los patch cores de 600 volts que van a permitirme dentro de ambientes que son muy robustos, bueno, poder proteger las conexiones, ¿no? Entonces, ya habiendo explicado todo este contexto, sobre todo de soluciones y productos, hacerles saber que tenemos bastantes recursos dentro de nuestra página de Panduit. Sobre todo cuando hablamos de productos, recordarles que vamos a tener soluciones, por ejemplo, de 2 pares únicamente, de 6 a 4 pares, en este caso, de 4 pares de categoría 6A, que pueden, aquí está, como lo ven en pantalla, soportar velocidades de 10 a 100 o incluso de 1 gigabit a 10 gigabits. De M12 puedo tener a RJ45, que son, digamos, soluciones que puedo contemplar. Esta sería una lista básicamente de toda la línea de productos que tenemos, sobre todo blindada, ¿sí? Para que ustedes tomen una pantalla, les vamos a mandar la presentación también. Es muy extensa, no me daría tiempo de poder explicarla toda completa, pero la realidad es que tenemos incluso en diferentes colores. Y en esta misma presentación que les vamos a compartir, va a haber algunas imágenes, las cuales voy a empezar ahorita a pasar de manera más rápida, en donde van a poder ustedes conocer toda esta línea de productos de manera más sencilla, de manera más detallada, y sobre todo cuando hablamos de las soluciones blindadas, recordarles que aquí ya está, por ejemplo, el plug terminado en campo que les mostraba anteriormente, con su certificación, características, inclusive es uno de nuestros productos VIP. Y en cuanto a las conexiones tipo M12, bueno, que sepan que la mayoría de ellas son blindadas para poder soportar pues ambientes más rígidos y también al mismo tiempo podemos certificarlos. Recuerden que todos los patch cores que estoy mostrando ahora son patch cores que ya están certificados desde fábrica, es decir, ustedes no necesitan correr ningún tipo de proceso adicional porque ya vienen probados desde fábrica y son para ambientes industriales 100%. Puedes tener la combinación de M12 a RJ45, como lo mostraba anteriormente, y pues las soluciones de fibra óptica que también pueden complementar un poco la solución blindada. Ya para terminar y pasar un poco a darle pie a mi compañero Guillermo, finalmente nada más recordarles que dentro de lo que es el modelo CPW, que esto es algo muy sencillo, que ustedes pueden acceder de hecho dentro de la página de Panduit, incluso dentro de la página de Cisco Rockwell. Recordarles que CPW es un módulo de arquitectura de referencia, un modelo de arquitectura de referencia entre Cisco Rockwell y Panduit, en donde lo que vamos a hacer básicamente es poder enmarcar de manera específica qué productos y soluciones voy a tener en el piso de planta. En este caso, por ejemplo, tengo lo que es un Zone Enclosure que puede terminar en un panel. Y aquí voy a tener, por ejemplo, los diferentes tipos de productos. Si es cable UTP para interconexión entre ellos, terminar en este accesorio, si tú recuerdas, es un accesorio de tipo DIN para poderlo poner sobre el enclosure y de ahí sacar un patch cord, ¿sí? El cual se va a interconectar con algún switch y, bueno, tener una conectividad hacia lo que es el panel de control, ¿no? Si hablamos en otro tipo de conexiones, acá es para un ambiente un poco más rígido, desde el punto de vista de que ya el cable blindado no es suficiente y ocupo la fibra óptica. Bueno, pues también tenemos accesorios, los cuales pueden complementar la oferta. De pronto puede ser que en alguna zona llegues con fibra o en alguna zona puedes llegar con cobre. Acá está, por ejemplo, la barrera que yo les comentaba, la canalización blindada, que todos estos elementos, incluso aquí está el adaptador tipo DIN de RJ45, que este es muy popular. Cuando yo voy a llegar de lo que es el IDF hacia el enclosure, llego detrás con un jack blindado, incluso este adaptador también está blindado, y posteriormente de ahí lo que voy a hacer es utilizar uno de estos patch cores, ¿verdad? Que van a tener una resistencia a estos ambientes de alta emisión de interferencia electromagnética. Y si te darás cuenta, podrías inclusive utilizar estos
conectores terminados en campo para hacer la cross conexión, ¿verdad? Hacia otro tipo de sistemas que puede ser aquí dentro o fuera, y los cuales son certificados. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cómo inclusive en un ambiente en donde por fuera haya mucha humedad o mucha agua, incluso un chorro de agua, donde voy a requerir IP65, 67 mínimo, bueno, podemos utilizar en este caso, como un caso de uso particular, la solución de patch cores tipo M12, ¿sí? Que esto me va a ayudar nuevamente a proteger sobre todo la conexión, y también al mismo tiempo voy a poder tener la solución blindada y protegida desde lo que es el IDF hasta el último punto, ¿no? Otro ejemplo, en el caso de los M12, ¿cómo lo puedo utilizar? Habrá algunos gabinetes donde yo tengo la conexión tipo M12 y en este caso voy a llevar un patch core que ya está creado. Tenemos de hecho de diferentes medidas para, por ejemplo, utilizar lo que son los dispositivos IoT como escáneres, por ejemplo, RFID readers, y sensores de otro tipo, ¿no? Entonces, estas soluciones que ustedes ven es como para ya ir aterrizando dónde puedo utilizar los diferentes tipos de conexiones. Les decía que incluso puedo tener algunos casos en donde puedo tener estos, vamos a llamarlos puntos de consolidación, donde puedo hacer un desborde de conexión tipo M2, RJ45, RJ45, y todos principalmente en el ámbito, bueno, en grado industrial, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso sería principalmente para bueno, terminar con mi intervención, y no sé si ya haya alguna duda o pregunta para en este momento cederle el control a mi compañero Guillermo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, Nathan. Muy interesante la presentación. Pues realmente un mundo de productos los que tiene Panduit para este tipo de soluciones. Vamos a darle aquí el control a Guillermo para que nos ayude con su presentación. Sí, recordarles que la presentación, la verdad es que es muy extensa. Se las vamos a compartir para que ustedes puedan ver con más detalle los productos. Al menos ahorita queremos dar pues un overview desde el punto de vista, digamos, macro, para después, ya si ocupamos hacer algún tipo de entrenamiento más específico de alguna línea de productos, bueno, concreta, lo estaremos revisando, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Nito. Los invito a hacer preguntas aquí a través del panel de preguntas. Con todo gusto las iremos resolviendo a través del webinar, o si no, al final vamos a tener un espacio de 10 minutos. Guillermo, ¿nos escuchas? Buenos días. Sí, fuerte y claro. Nada más si me ayudan a confirmar si ya se ve mi pantalla. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Sí se ve la pantalla entonces. Correcto. Ya la vemos. Excelente, muchas gracias. Pues ahí están los datos por si tienen alguna duda terminando la sesión, con todo gusto. E igualmente reforzar el que puedan hacer uso del chat para ir mandando sus preguntas, y al final daremos lectura a las mismas y por supuesto respuesta a las que nos estén haciendo el favor de mandar. Bueno, vamos a ver en estas siguientes láminas, ¿verdad? Lo que vendría siendo algunos problemas, que eso es precisamente lo que queremos evitar en lo que vendría siendo la distribución de la red. Un punto importante a destacar en cuanto a la planeación, una planeación efectiva, es que nos va a ayudar a mitigar lo que vendría siendo los riesgos de desempeño, lo cual se monetiza, ¿verdad? Cuando se para una línea de producción, pues inmediatamente se va a monetizar, nos va a impactar en la parte financiera, ¿verdad? Porque vamos a dejar de estar fabricando productos, se va a detener nuestro proceso, ¿verdad? Y otro tema importante en piso de planta, pues es el tema de la seguridad. Muchos de los sistemas y componentes, por ejemplo, como paros de emergencia, etcétera, se pueden estar comunicando a través de nuestra infraestructura física, Ethernet, ¿verdad? Y pues se pudiera haber afectado. Entonces, algunos ejemplos precisamente de lo que queremos ayudarles a evitar. Mucho de esto se hace, como bien comentaba Nathan, pues basándonos en lo que vendría siendo pues las buenas prácticas, ¿sí? Y estas buenas prácticas, pues no es nada más lo que nos pueda compartir Nathan, su servidor, nuestros compañeros de Syscom, sino también están reguladas. Y estas regulaciones, esos estándares internacionales nos ayudan a tener los lineamientos adecuados para tres cosas. Punto número 1, poder hacer las consideraciones necesarias. Punto número 2, basándonos en esas consideraciones necesarias, poder hacer una selección adecuada de los productos. Y punto número 3, hacer una adecuada instalación. Entonces son tres etapas, tres fases. Algunas son más
más grandes, más profundas, dependiendo de la necesidad, del tamaño del proyecto, etcétera. Pero finalmente tenemos que pasar por ellas tres. De nada nos sirve hacer la selección del mejor cable, del cable más adecuado de acuerdo a las condiciones ambientales que impactan mucho, son de mucha consideración, de mucho peso en aplicaciones industriales, lo que vendría siendo el ambiente, las aplicaciones, si no lo instalamos adecuadamente. Y viceversa, podemos ser unos instaladores muy profesionales, muy experimentados, pero si no es el producto adecuado, de nada nos va a servir. Tarde o temprano, ¿verdad? Va a acusar el desempeño, y esto pues va a venir en paros de red no programados, en pérdidas de la red, y en el 80% de las pérdidas de la red, pues cae o recae precisamente en el tema industrial, de infraestructura física. Entonces, bueno, entender que tenemos diferentes tipos de industria, por lo tanto, los procesos que ahí se corren, pues nos generan diferentes condiciones ambientales, y esto no lo podemos evitar, pero sí podemos poder mitigar, ¿verdad? Con la selección adecuada, cuáles serían los productos más idóneos para poder trabajar en esos medios ambientes. Como por ahí comentaba Nathan, si es necesario lavar. Bueno, ¿y por qué es necesario lavar? Porque a lo mejor estamos hablando de una industria alimenticia, ¿verdad? Donde se necesita cambiar de sabor, de color, etcétera, por cuestiones sanitarias, y literal se necesita lavar o sanitizar a chorro de agua, y necesitamos que los diferentes elementos, ya sea de control, de automatización y de comunicación, pues que sean lo suficientemente robustos para evitar precisamente que vaya a entrar polvo, que vaya a entrar agua en lo que vendría siendo nuestros sistemas de comunicación. Otro aspecto interesante e importante es que las redes industriales pues se componen pues no solamente del switch industrial, o controlador, o del PLC, o variadores de velocidad. Hay muchísimos elementos que nos conforman la red, más el elemento pasivo, ¿verdad? Que es el tema de la infraestructura física, y además multimarcas, ¿sí? Hay ciertas alianzas estratégicas a nivel mundial, pero no quiere decir que siempre vamos a estar de la mano y que todas las marcas que involucramos en esta alianza estratégica vamos a estar presentes. La verdad es que es muy dinámico esto, y necesitamos entender que son diferentes las marcas fabricantes, protagonistas de lo que vendría siendo equipos de control y automatización. Aunado a esto, pues normalmente la empresa, a lo mejor farmacéutica, a lo mejor la empresa carrocera, automotriz, etcétera, pues ellos mismos no hacen sus máquinas, sino hay un tercer jugador, un tercer elemento que vendría siendo los OEMs, o los fabricantes de equipo original. ¿Sí? Si una empresa se está dedicando a hacer algún producto de papel, pues manda a hacer sus líneas de producción con estos fabricantes también de diversas partes del mundo, y cada uno de ellos puede traer sus estándares, etcétera, pero al final lo que une a toda esta variante, ¿verdad? Y variedad es precisamente el tema de la infraestructura física que ofrecemos como Pando. Entonces, punto número 1, y en ocasiones el cliente no sabe por dónde comenzar, pues se necesita evaluar y documentar la red, ¿sí? Necesitamos hacer o invitar a los clientes a tener un plan de mitigación para problemas inminentes, es tener una estrategia de redes. Su mantenimiento y operación es algo muy importante, cada día va a ser más frecuente, y va a ser como una de las mejores prácticas que los clientes puedan destinar parte de su presupuesto a lo que vendría siendo el mantenimiento y la operación de la red. Y planes hacia el futuro, que también es algo muy importante. Compartirles que con Panduit para ciertos proyectos, ¿verdad? Podemos ofrecer garantías extendidas de hasta 25 años. Entonces, imagínense el tener precisamente estas garantías extendidas, y hoy en día a lo mejor un switch, ¿verdad? Algún controlador, etcétera, inclusive de versiones de software, etcétera, pues tienen una vida útil de aproximadamente entre 3 y 5 años. Y si la infraestructura física la estamos visualizando para que pueda durar más de 20 años, eso quiere decir que vendrán 3, 4, 5 generaciones de switches, de versiones de software,
de versiones de controladores, de variadores de velocidad, etcétera, y las cuales pues deben de ser soportadas de manera adecuada. Algunas consideraciones, pues necesitamos optimizar espacios, por ahí Nathan nos mostraba algunos gabinetes, poder organizar de una manera planificada los dispositivos, los diferentes dispositivos que tenemos en nuestra red. El tema de seguridad en cuanto a security también es algo muy importante. Piso de planta hoy en día no está ajena a lo que vendría siendo temas de cybersecurity. El tema de safety, ¿verdad? Que vendría siendo, tanto security como safety en español pues significan seguridad, pero safety está enfocado más hacia el tema de seguridad hombre-máquina, ¿no? Como por ejemplo paros de emergencia, equipos que controlan precisamente procesos que son de alto riesgo, pero pues que se requieren, ¿verdad? Para los procesos como reacciones químicas, como por ejemplo generación de electricidad, como por ejemplo temas de refinación, manejos de líquidos peligrosos, etcétera. Entonces, pues es algo importante. Y el tema de mitigación de ruido electromagnético, que es una de las principales causas o fuentes que nos pueden afectar el desempeño de nuestra red. Entonces, si no estamos ocupando el producto adecuado, pues sí, definitivamente nos puede venir a afectar, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que les comentaba hace un momento, en donde la capa física, el tema de la infraestructura física, pues puede tener un ciclo de vida útil de más de 20 años, ¿sí? Entonces, y esto, cuando se han hecho los análisis financieros correspondientes, pues no corresponde más allá de un 7-10% del presupuesto total de un proyecto, ¿sí? Y en esta parte, precisamente es donde recae, donde si no está bien considerada, no está bien seleccionado, no está bien diseñado y no está bien implementado, pues en el 70-80% de las fallas de una red es debido precisamente al tema de la capa física. Entonces, vamos a ver, comentaba Nathan algunas regulaciones. Aquí lo importante, no vamos a detenernos tanto, es saber que está regulado también bajo la TIA, que tiene muchísimos años en el mercado este organismo, ¿verdad? Pues ayudándonos a dar los lineamientos de las consideraciones y de las buenas prácticas para las implementaciones, por ejemplo, en la parte enterprise, en la parte empresarial, en la parte de un data center, etcétera. Pues igualmente está regulando la parte de piso de planta y el apartado es la TIA 1005. Comentaba Nathan, pueden ustedes hacer sus terminaciones en campo, ¿verdad? Sus enlaces permanentes, etcétera, y después pueden certificarlos a través de un certificador, por ejemplo, Fluke, por poner alguno de los ejemplos. Bueno, ¿y cuál es la normativa que necesitamos decirle a ese equipo de Fluke que va a estar midiendo bajo qué condiciones? Bueno, pues habrá que ponerlo que es bajo la TIA 1005. Es algo bien importante. Tener consideraciones o considerar que la TIA 1005 es el parteaguas que nos ayuda precisamente a poder regular dentro o embebido de la TIA 1005 está el hacer un análisis MISE, que no es otra cosa más que cuáles son las consideraciones ambientales y qué tan severas son esas consideraciones ambientales. Por ejemplo, si vamos a tener algún tipo de impacto, mucha vibración durante el proceso, todas las cuestiones mecánicas, a eso corresponde la letra M, ¿verdad? La parte de ingreso como agua, polvo, líquidos, ambientes corrosivos, etcétera. En la parte climática química, que vendría siendo la letra I y la letra C correspondientemente. Y la parte electromagnética, ¿qué tanto electromagnetismo o interferencia electromagnética podemos tener en la planta? No es lo que va a estar transmitiendo per se nuestro cable de comunicación, sino por donde va a estar, la trayectoria por donde va a estar tendido o acomodado nuestro cable de comunicación, si se puede ver afectado precisamente por alguno de estos elementos. Y cada uno de estos elementos pues puede ir desde una parte moderada hasta una parte mucho más severa o crítica, como vendría siendo el nivel MISE nivel 3. Entonces, dentro de una planta podríamos tener precisamente lo que es diferentes análisis MISE o zonas, ¿verdad? Con diferente grado MISE. ¿En qué nos ayuda todo esto? Pues nos va a ayudar precisamente, como ya nos comentaba Neita, a poder
entender cuál es la mejor solución en cuanto a infraestructura física, ya sea cable, cobre, fibra, sus correspondientes accesorios de conectividad. Al final, si es necesario, mejor utilizar un passport porque nos vamos a ahorrar el tiempo precisamente de estar haciendo el ensamble en campo, y además ya vienen certificados y con cada una de sus características. Poder hacer también o connotar que el nivel MICE no va de la mano con el nivel de categoría. Es decir, no por ser un MICE más alto vamos a tener que utilizar una categoría más alta. Lo voy a tratar de explicar de otra manera. Podemos tener un MICE nivel 3 con una categoría 5E, con una categoría 6. Es decir, en cada uno de los diferentes MICEs podemos estar utilizando un cable con una categoría diferente. No necesariamente van de la mano, es más bien las características físicas de la infraestructura física acorde a las condiciones ambientales. Y para eso pues tenemos una guía de selección que con todo gusto podemos hacérselas llegar a través de nuestros compañeros de Syscom, en donde viene el número de parte, viene la descripción y viene también el grado MICE que puede soportar precisamente ese número de parte, tanto en la parte mecánica, de ingreso, climática y la parte electromagnética. Esto nos ayuda precisamente a poder hacer una selección muy rápida, ¿verdad? En esta guía de selección no vienen todos los productos, yo creo que vienen los más importantes, y si algún número de parte no aparece ahí, con todo gusto toquen base con nosotros y con todo gusto. Hablaba también Nathan, muy importante, de lo que vendría siendo el tipo de instalaciones. Vamos a ver qué tipo de arquitectura es la que más conviene hoy en día para el tema de aplicaciones industriales, y definitivamente el pasar de un modelo tradicional, de una red plana, ¿verdad?, en donde tenemos poco control y poca confiabilidad, pues podemos pasar a lo que vendrá siendo el poderlo trabajar, ¿verdad?, a lo que vendrá siendo una zonificación. Entonces, es pasar de un cableado tradicional, ¿verdad?, punto a punto, digamos, a lo que vendría siendo un cableado por zonificación, donde vamos a poder tener gabinetes de zona, ¿sí?, ya sean que los tengan existentes o a lo mejor de la misma oferta que tiene Pandit dentro de su portafolio. Y de esta manera podemos nosotros, imaginemos que la parte amarilla tiene un nivel MICE diferente a la parte azul y a la parte roja. Entonces podemos estar empleando los elementos adecuados, con sus características adecuadas de infraestructura física, para poder hacer esas trayectorias de una manera más adecuada. Podemos estarlo administrando de una manera más adecuada. Si tenemos necesidad de movilidad de las líneas de producción, la podemos hacer de una manera mucho más ordenada, de una manera mucho más controlada, y eso quiere decir que entonces podemos estar creciendo por bloques, ¿sí? Y la inversión que se hace, pues va a ser creciente y nos va a permitir precisamente estar trabajando a lo largo de muchos años bajo este tipo de consideraciones. Comentaba Nathan algunas propuestas de arquitectura en donde ya son probadas, ya son validadas, ¿verdad? Ya fueron probadas y validadas, en donde nos dice cómo tener precisamente nuestro modelo, cómo poder intercomunicar en la parte de piso de planta, que básicamente sería esta zona, esta región, vamos a llamarla así, este mismo estándar que se basa en el modelo de Purdue. Por ahí nos enseñaba Nathan algunas imágenes de la Universidad de Purdue, ¿verdad? Y también se conoce como el modelo de la ISA 95, en donde nos dice, oye, tienes que zonificar, a eso obedece cada uno de estos recuadros aquí abajo. No quiere decir que nada más sean 3, podemos tener 7, 8, 15, 20, dependiendo del tamaño de la empresa. Estos arquitecturas, ¿verdad?, también nos dice que debe de ser lo suficientemente robusto para poder soportar diferentes tipos de topologías, como por ejemplo punto a punto, en estrella, en anillo, sistemas wireless, que por ahí nos comentaba también Nathan, o inclusive tipo DLR, ¿sí?, o Device Level Ring. Entonces, y cada uno de estos, esto digamos que es a pie de máquina, y conforme nos vamos acercando en el tema de las comunicaciones
hacia la parte superior de la empresa, lo que vendría siendo en la parte norte de esta arquitectura, pues son precisamente, pues yo toda la parte de comunicaciones en la parte de enterprise, en la parte corporativa, en la parte transaccional, ¿verdad? Donde se está administrando, pues lo que se está fabricando acá abajo. Y en medio, pues tener lo que vendría siendo nuestros firewalls dentro de la misma empresa para poder hacer esa unión entre el área de IT y el área de OT, que va muy de la mano a lo que muchos clientes están buscando con poder implementar un Industry 4.0, un IoT industrial o en general un IoT. Y en cada una de estas diferentes capas que nos dicta este modelo, pues poder ofrecer como Panduit desde los gabinetes tipo grado Enterprise, tipo IT, tipo Data Center, a hacer sus similares, pero para piso de planta, con las consideraciones ambientales severas que ahí se requieren. Entonces, partiendo un poco, por ejemplo, los gabinetes de zona, tal cual los están viendo, es parte de la oferta de Panduit, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman gabinetes de zona? Nos ayudan a zonificar, nos ayudan precisamente a aislar y administrar de una manera adecuada lo que vendría siendo nuestro sistema de telecomunicaciones industriales, ¿sí? Vienen probados térmicamente, vienen obviamente y están regulados con estándares internacionales grado industrial, más la TIA 1005. Entonces vienen probados térmicamente, que es algo importante en piso de planta, con esto para evitar pues el deterioro y el mal funcionamiento de lo que vendrían siendo los equipos activos, como por ejemplo switches industriales. Entonces, este es el tipo de pruebas que hacemos a los gabinetes, ¿verdad? Con los equipos. Y estas pruebas vienen ya desde planta, vienen ya estos equipos perfectamente validados. Nos comentaba Nathan, por ejemplo, si en caso de que el cliente cuente ya con ciertos gabinetes, la verdad es que el espacio en piso de planta es algo que vale oro, ¿verdad? Cada metro cuadrado. Entonces, en el mismo gabinete, hoy en día se está metiendo toda la parte de control, la parte de potencia y la parte de comunicación. Entonces, es importante saber si nuestros cables de comunicación tienen la necesidad de estar conviviendo con cables de control o de potencia, que pueden ir desde los 110 volts, 220 volts, 480, 600 volts. Entonces, debemos de seleccionar la infraestructura física adecuada que sea inmune a ese efecto electromagnético que nos pueden estar dando estos equipos de control de automatización, pues que se requieren definitivamente para estarle dando vida a los procesos en piso de planta. Ya nos comentaba Nathan precisamente algunas características y buenas prácticas de cómo seleccionar e implementar de acuerdo a las condiciones ambientales, pues el tipo de producto más adecuado. Y nos comentaba también de los conectores RJ45 y también los conectores M12. ¿Cuándo se ocupa uno? ¿Cuándo se ocupa otro? Hay una regla muy importante que sí es necesario tener presente, que es el diseño físico sigue al diseño lógico. En otras palabras, yo no puedo llegar con pura fibra óptica, porque es lo último de lo último, tiene muy buena comunicación, buen ancho de banda, etcétera. Si los equipos que voy a interconectar, pues no tienen puertos de fibra óptica, ¿verdad? No puedo llegar yo a un proyecto, a una oportunidad, a un mantenimiento con conectores RJ45 si los equipos de control y automatización fueron construidos para conectar conectores M12, ya sean código X, código D, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es que el diseño y las consideraciones físicas siguen a la lógica. Enséñame primero qué quieres interconectar, veré qué características tiene, qué tipo de puertos son los que se tienen que interconectar para saber ahora sí, aquí el equipo activo, ¿verdad? El switch, el PLC, el controlador, el variador de velocidad, es roscable, entonces consideraremos la parte roscable. ¿Qué conviene más? Ahora, hacerlo en campo, la conectividad de la infraestructura física, o pedimos passwords, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar. Y obviamente lo que es las buenas prácticas de instalación, ¿sí? Panduit hace cintillos
¿verdad? Que es uno de sus principales productos para la parte industrial, pero el hacer mal uso de ellos, pues va a hacer que tengamos redes ineficientes. Podemos nosotros mismos estar lastimando lo que vendría siendo nuestra infraestructura física si no se emplean de una manera adecuada. Entonces, es necesario precisamente tener este tipo de consideraciones cuando se están haciendo las implementaciones. Sin querer, nosotros mismos podemos estar lastimando nuestra red, ¿sí? Entonces, hay soluciones alternas, obviamente también en marca Pandit, donde podemos estar utilizando lo que son sujetadores tipo elastómeros o tipo velcro, como se le conocen, hacer un peinado adecuado de cada una de nuestras boas o mazos, ¿verdad? Que estamos, nos va a ayudar precisamente a poder preservar lo que vendría siendo nuestra autopista de comunicación. Emplear el producto más adecuado, ¿sí? Para evitar precisamente un mal funcionamiento o que se vaya deteriorando poco a poco lo que vendría siendo el tema de la comunicación e inclusive estar lastimando físicamente los puertos de comunicación de los equipos de control y automatización. Entonces, las buenas prácticas que hablaba nos ayudan a mantener una instalación en orden y sin problemas, que esto es algo pues muy importante. Hablaba también del aterrizamiento Newton, entonces es muy importante el poder observar, ya sea que sea parte del trabajo que ustedes estén haciendo, que se requiera hacer, y si no, pues hacérselo notar al usuario final, al cliente, es decir, hace falta tener aterrizado tus equipos de control, de comunicación. Entonces, normalmente encontramos detalles tan simples como este tipo de tornillos, en donde a lo mejor el cable de comunicación, ¿verdad? De Pandit bien aterrizado, se aterriza en el chasis, en el puerto frontal, ¿verdad? En tu RJ45, pero a su vez esta carcasa debería de haber estado aterrizada precisamente al gabinete, y el gabinete aterrizado a lo que vendría siendo el sistema de tierras precisamente para ese tipo de pues de encerramientos o de enclosures, como se les conoce. Mucho cuidado también el poder estar haciendo las canalizaciones, ¿verdad? Se sugieren, por ejemplo, las curvas para lo que vendría siendo el enrutamiento cuando se requiere a través de un tubo conduit, bueno, que tengan el radio de curvatura adecuado precisamente para evitar que internamente los cables de comunicación se vayan a lastimar, y esto nos va a ayudar precisamente a tener pues una mejor instalación en piso de planta, ¿sí? Tener en cuenta que muchos de estos enrutamientos y demás también vienen marcados bajo los estándares, como les comentábamos, pues no es que nada más lo diga Pandit, sino esto viene dictaminado bajo la TIA en sus diferentes apartados, en este caso, por ejemplo, la 569, donde nos indica precisamente cómo podemos hacer las mejores instalaciones. Entonces, el cableado excesivo o que sobra, ¿verdad? O a lo mejor no ha llegado la máquina, la línea, etcétera, y se requiere pues dejar por ahí algún excedente, pues se puede generar precisamente el mismo cable de comunicación puede autoinducirse si los dejamos, por ejemplo, en rollos como se está viendo ahorita ahí en la imagen. Lo mejor, si se requiere tener que dejar algún tipo de excedentes, pues es hacerlos en forma de 8, de tal manera que esos campos electromagnéticos se puedan mitigar, y con esto realmente utilizar la infraestructura física para que esté llevando el dato de comunicación, de instrucción, etcétera, de una manera adecuada. Entonces, esto vendría siendo como pues algunos ejemplos de malas prácticas. Tener obviamente el tema de las distancias dependiendo de la fuerza que se está llevando en el cable de potencia y a qué distancia necesitamos poder instalar nuestros cables de comunicación para que no tengamos ningún tipo de problemas. Nos hemos encontrado en campo, inclusive algunos usuarios llegan a poner hasta papel aluminio para tratar de mitigar el ruido electromagnético, cuando a lo mejor es natural, ¿verdad? Dentro de los mismos procesos, pues el utilizar los productos más adecuados nos va a ayudar. Entonces, por ejemplo, este tipo de prácticas no es de lo más recomendable, ya que pues sí, a lo mejor estamos teniendo algún tipo de barrera, ¿verdad? Ahí no natural,
pero definitivamente estaríamos tapando, por ejemplo, la ventilación y tendríamos sobrecalentamiento de esos equipos. ¿Sí? Entonces, tener este tipo de consideraciones en cuenta nos va a ayudar a hacer mejores trabajos, independientemente de haber seleccionado el producto pues, más adecuado, ¿verdad? De acuerdo a las aplicaciones que podemos llegar a tener en campo. Muchas de estas canalizaciones, pues necesitamos tenerlas pues, perfectamente divididas, perfectamente inclusive también aterrizadas, para que pues evitemos el tener un efecto antena que esté captando todo el ruido electromagnético que se puede estar generando dentro de la planta. Entonces, no solamente es el cable, sino también el espacio o la ruta en la cual se está poniendo ese cable, como por ejemplo escalerillas, etcétera, las charolas, mismo conduit que estén debidamente aterrizados para evitar precisamente el efecto electromagnético y que esto pues impacte en el desempeño de comunicación de nuestras redes. Entonces, el poder utilizar los equipos de una manera adecuada y las conectorizaciones de una manera adecuada nos va a ayudar precisamente a evitar este tipo de conectorizaciones porque no serían de las más adecuadas. Utilizar el conector apropiado, ¿sí? ¿Qué nos va a determinar qué conector es el apropiado? Pues definitivamente el hacer el levantamiento previamente para saber cuáles son las características del equipo que vamos a interconectar. En el mundo industrial no es nada raro estar interconectando o teniendo comunicaciones de equipos que requieren no de 4 pares, sino de 2 pares, y esto hace que entonces otros 2 pares tengan que ser eliminados o cortados. Entonces, para esto, Panbit tiene esta solución de bulkheads que nos ayuda precisamente a poder pasar de un conector RJ45 a un conector M12 y haciendo la adecuada cierre de carga de 100 ohms que nos ofrece precisamente este accesorio para poder poner una resistencia de 100 ohms a cada par que ya no va a ser utilizado en este enlace. Entonces, pues son algunas de las buenas prácticas y cómo es que se ven precisamente a través de estas imágenes en campo y cuáles son sus razones de ser. Entonces, bueno, para poder cerrar y tener algunos minutos y poder dar lectura a sus preguntas, con la importancia de las redes industriales, pues nos ayudan a controlar y comunicar el estatus de los equipos activos, que nos traen las ganancias o al usuario final le traen las ganancias, impactan de manera significativa la productividad, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Si se nos está cayendo la red, pues definitivamente nos impactará y dejaremos de estar generando. Y los apagones y la ralentización son extremadamente visibles y se monetizan pues prácticamente de inmediato. Entonces, con esto pues les agradezco de verdad la atención que nos están dando y bueno, daremos pasos, si te parece bien, mi estimado Adrián, a lo que vendría siendo el tema de las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Muy, muy interesante la presentación que nos diste. Sí hay varias preguntas aquí, hay varias preguntas que tenemos por parte de los asistentes. Una de ellas es si en este tipo de soluciones se utilizan bobinas de cable multifilar y si Panduit las maneja. Sí tenemos. De hecho, ese tipo de soluciones con cable multifilar son precisamente a esas familias que comentaba Nathan, en donde se necesitan cables grado industrial de comunicación y que van a ser instalados en lugares donde se requieren muchas flexiones a lo largo de la vida. Entonces tenemos cables que pueden soportar 1 millón de flexiones, 4 millones de flexiones, 10 millones de flexiones, como por ejemplo aplicaciones para brazos de robot, aplicaciones como para conveyors que tienen movilidad, ¿verdad? O inclusive elevadores industriales donde se requiere precisamente estar teniendo en movimiento pues esos nodos, ¿verdad? No son estáticos, son dinámicos. Entonces, la respuesta es sí contamos obviamente con bobinas, por bobina, no solamente en Patchcord, sino por bobina, ese tipo de soluciones multifilares. Correcto, entonces se puede armar
el patchcore, se podría decir, en campo, con conectores certificados en campo, con bobinas de cable multifilar. Es correcto, ¿verdad? Tenemos las dos opciones exactamente. Ya los passcords de la longitud que se requiera, los cuales ya vienen certificados, o se puede adquirir el cable en bobina con sus respectivos accesorios de conectividad y estar haciendo el ensamble en campo. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Pero muy importante aquí, Adrián, si me permites complementar la respuesta de Memo, debe ser con plugs de terminación en campo específicos, no con un plug convencional. Eso es muy importante clarificarlo. Perfecto, César, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. En telecomunicaciones, pues sabemos, en Enterprise se recomienda categoría 6A en una instalación nueva, ¿verdad? Aquí en esta parte de infraestructura física para industria, ¿es lo mismo, categoría 6A, o se recomienda alguna otra categoría? No, fíjate que las recomendaciones de categoría en el mundo industrial van muy de la mano con la velocidad de comunicación con que se requieren estar intercomunicando los diferentes elementos de control y automatización. Podemos tener, y que es algo bien importante, normalmente los temas de los equipos de control y automatización trabajan a unas velocidades menores de los que pudiéramos tener en equipos que están trabajando en un site, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cable categoría 5E, ¿verdad? En el mundo Enterprise, pues prácticamente está de lado, pero en el mundo industrial, categoría 5E está aprobado y se utiliza muchísimo para aplicaciones industriales. Sin embargo, ¿y por qué? Porque la velocidad que demanda en categoría 5E perfectamente lo puede cubrir, ¿sí? Sin ningún problema. Pero también algunos clientes dicen, ¿sabes qué? Como mi estándar interno es categoría 6 o 6A, no importa si es piso de planta o si es para las oficinas, el corporativo, etcétera, sin ningún problema se cuenta con cable o productos de infraestructura física, categoría 5E, 6 y 6A, también para la parte industrial. Entonces, podemos cubrir sin ningún problema ese tipo de requerimientos de los clientes. Y también me preguntan sobre categoría 7, 7A, ¿existe en el mundo de industria? Sí existe, es una variante de la 6A, ¿verdad? El cable categoría 7 tiene sus características y también tenemos el cable categoría 7A para aplicaciones industriales con ciertas características que los van a ser resistentes e inmunes a esos ambientes industriales. Entonces, la respuesta per se, en blanco y negro, es sí, sí existen y también los tiene Pando. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Ahorita hablabas de las topologías. En el mundo de igual empresarial es topología estrella, ¿verdad? En la industria se utilizan otro tipo de topologías también. ¿Se permite utilizarla? Sí. ¿Está permitido en el estándar? Sí está permitido. De hecho, por ahí mostraba en alguna de las láminas precisamente el modelo de Purdue, ¿no? Entonces, tenemos 5 niveles, ¿verdad? Y veíamos que en la parte sur de ese modelo venían varios recuadros, varias cajas. Y cada una de esas cajas, lo que te dice ese tipo de arquitecturas que sirven de lineamiento es que te pueden permitir topologías tipo estrella, ¿verdad? Anillo, tipo DLR, que también se ocupa muchísimo en el ambiente industrial. Entonces, en otras palabras, podemos estar haciendo implementaciones con las diferentes topologías que demandan las redes industriales. La respuesta es sí, incluyendo el tema de wireless. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí. Dicen, en la imagen del ejercicio 9, me imagino que en la presentación que tenías ahorita, se colocan amarras plásticas, me imagino que son los hinchos, en cables de telecomunicaciones, incluso muy ajustadas. ¿Eso es correcto? Sí, el tema de los cintillos, y no es crucificar a los cintillos, tienen su función, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si en un momento dado tenemos la necesidad de utilizar cintillo para cables de comunicación, cobre o fibra, no importa, es únicamente como de sugestión, ¿sí? Y una de las reglas es que el cintillo, si vas a ocupar el lugar de velcro o de elastómero, vas a ocupar el cintillo tradicional que conocemos, el cintillo debe de dar vuelta de manera libre. Una vez que es instalado, debe de dar vuelta de una manera libre alrededor de tu cable de comunicación. Si no da vuelta, si no tiene esa movilidad, entonces quiere decir que estás deformando, estás apretando demasiado y estarías deformando tu cable de comunicación. Perfecto, pues sería una buena práctica, ¿no? Hacerlo como lo mencionas.
Es correcto. Ok, Es perfecto. correcto. Perfecto. Son las preguntas que tenemos hasta ahorita. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que hacer. Puede escribirnos a través del panel de preguntas. Nos dicen si vamos a poder compartir la presentación, si se va a compartir. De hecho, este webinar se está grabando, se sube a la página de Syscom en conjunto con la presentación. Parece que no hay más preguntas. César, no sé si tengas algún otro comentario. Nathan, no sé si sigue por ahí conectado. No, pues principalmente agradecerles, Adrián, agradecerles por el espacio. A lo mejor nada más resumir todo lo que nos platicó Guillermo hay soluciones no blindadas para muchos ambientes Enterprise, hay soluciones blindadas que ahora con Syscom pueden acceder a ellas directamente, en las cuales nos van a resolver problemáticas específicas de inducciones electromagnéticas y muchos factores que ya explicó muy abiertamente Memo en su presentación. Muchas gracias, Memo. Y tenemos una guía, que eso es lo más favorable. Ya hay una guía que desarrolló Pandit que precisamente nos va a poder ayudar a seleccionar los productos más adecuados en base a los ambientes en los cuales vamos a instalar. Ahorita enfatizamos mucho el tema de la solución blindada, pero como vieron, no nada más es lo blindado. Hay temas de choque, hay temas de temperaturas, hay ambientes químicos. Entonces, tomen esta información, vamos a compartir la presentación, les vamos a compartir las guías y cualquier información que necesiten, tienen a Adrián como Product Manager de Panduit dentro de Syscom y asimismo cuentan con todo el apoyo de la estructura de Panduit para poder colaborarles en sus necesidades, en sus proyectos. Muchas gracias nuevamente, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que se encuentren muy bien. Gracias, Adrián, por el espacio. Muchas gracias a ustedes por todo el apoyo y pues nada más aquí, por último, mencionarles que pues todas las soluciones de Panduit están disponibles en Syscom. Cualquier duda, cualquier requerimiento, mi correo es adrian.alarcon@syscom.mx, entonces cualquier requerimiento que ustedes tengan, pues con todo gusto los podemos apoyar. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Excelente fin de semana, gracias. Estamos en contacto, que está muy bien. Gracias a todos. Buen día a todos. Hasta luego.